Hola chicos, yo soy Wendy y en el video de hoy me gustaría que me acompañaran mientras les cuento qué ha pasado en los últimos 2 días. No será un video en el que me someta a grandes limpiezas porque aún no estoy al 100% en forma, pero quiero compartir con ustedes mis experiencias y los pequeños momentos de alegría que he vivido, sin estresarme demasiado. Espero que les guste y que me acompañen durante este tiempo. Como pueden ver, he sacado del molde un nuevo pudín de chocolate para el desayuno. Es una mañana fresca de un día primaveral. Y para el desayuno, los fines de semana, realmente nos gusta disfrutar de una comida abundante. Uno de nuestros desayunos favoritos es la tortilla de espinacas. Es tan buena y nutritiva. Prepararla es un momento especial, porque nos permite empezar el día con energía y positividad. Además, las espinacas son deliciosas. Es un pequeño rito que hace que nuestro fin de semana sea aún más especial. Dejando tiempo para que las habitaciones tomen aire, empiezo a hacer las camas. Me gusta mucho hacer la cama. Es un momento que me hace sentir bien y me da una sensación de orden. Cuando organizamos las sábanas y las almohadas, toda la habitación parece más acogedora y lista para ser disfrutada. Para mí es como preparar un pequeño rincón de tranquilidad donde puedo relajarme y sentirme en casa. Daré el toque final rociando este ambientador para tejidos con aroma a musgo blanco. Me encanta cómo su fragancia delicada envuelve el ambiente, haciéndolo más acogedor y agradable. Haré lo mismo en la habitación de mi hija. Los fines de semana quiero mimarla de esta manera, haciendo su cama y perfumándola. Creo que un ambiente ordenado y fragante puede hacerla sentir más serena y feliz. Como cada mañana, ordeno la cocina. Esta vez también lavo el molde de una deliciosa tarta de manzana que hizo mi hermana ayer por la tarde para inaugurar el nuevo horno. Mientras lavo el molde, me vienen a la mente los momentos divertidos que pasamos juntas en la cocina, cuando yo era su ayudante y grababa cada paso de la receta. Esta mañana desayunamos con un trozo de tarta y debo decir que estaba realmente buena. Ahora quiero compartir con ustedes cómo fue cocinar en el nuevo horno y mostrarles cómo hicimos nuestra primera tarta juntas.
Esta tarta de manzana se hizo con 3 huevos, 120 gramos de azúcar, 30 gramos de aceite de girasol y 160 gramos de harina leudante. Y por supuesto, no podían faltar las manzanas. 4 manzanas, 3 cortadas en trocitos para la masa, así se mezclan bien y hace que todo sea más delicioso. Mientras que una manzana la corté en rodajas para decorar encima. Precalentamos el horno y la pusimos a cocinar durante 45 minutos a 180 grados. El resultado fue realmente bueno. Una tarta suave y fragante, perfecta para acompañar un té o un café. El pedazo que falta se lo llevó mi hermana. Prepararla fue un verdadero placer. Y ahora termino de organizar mi cocina, secando las cosas recién lavadas y vaciando también el lavavajillas. Después limpiaré los pisos de toda la casa con la aspiradora que trapea. Como les decía, aún no estoy 100% en forma, pero trato de mantener mi casa limpia y ordenada, haciendo solo el mínimo indispensable. Es importante para mí tener un ambiente acogedor, incluso si a veces me siento cansada. Lavar las fundas de los colchones y las fundas de las almohadas es importante para mantener nuestra cama limpia y fresca. Al lavar estos tejidos, eliminamos polvo y ácaros, mejorando así la calidad de nuestro sueño. Me gusta pensar en esto mientras plancho también las sábanas. Planchar es otro método para eliminar gérmenes y bacterias. Para perfumar las sábanas, me gusta usar un agua perfumada con aroma a flores blancas que encontré hace un tiempo. Es muy simple de usar. Rocío un poco de este perfume en las sábanas antes de plancharlas. Si te interesa, en la descripción dejo el enlace a un video donde explico mejor
cómo utilizo el agua perfumada y también cómo plancho las sábanas y otras prendas. Así podrás verlo cuando quieras. Cuando llega la hora de almorzar en mi casa, todo se detiene, porque nos gusta comer juntos a la mesa. Es un momento especial donde podemos conversar y compartir nuestras jornadas. Hoy decidí preparar una salsa a la matriciana para acompañar los espaguetis. Este plato es simple pero muy sabroso, y aunque no me gusta mucho cocinar, ver a mi familia feliz mientras come es lo que más me alegra. Es hora de poner todo en orden aquí en mi habitación. Ha pasado un poco de tiempo y las fundas se han secado por completo. Volveré a hacer las camas con sábanas limpias y perfumadas. Así todo tendrá un olor fresco. No les mostraré cómo volví a poner la funda del edredón porque cada vez es una verdadera hazaña. Siento que estoy luchando con un gigante, pero al final siempre vale la pena, porque tener todo en orden me hace sentir mejor y me ayuda a concentrarme. Mientras hago la cama, no puedo evitar pensar en la limpieza de primavera. Este año me he retrasado un poquito, pero poco a poco sí que he comenzado. Las limpiezas más profundas son aquellas que no hacemos tan a menudo. Y la semana pasada limpié el lavavajillas con ácido cítrico, una tarea que había pospuesto. También lavé las cortinas. Hoy también lavé las fundas de las almohadas y las fundas del colchón, y me siento realmente satisfecha. Aunque no puedo dedicar todo el tiempo que quisiera, cada gesto cuenta y me hace sentir más en control de mi espacio. Aquí en la habitación de mi hija, lo único que no haré será poner el edredón, ya que no lo quiere. Si fuera por ella, nunca se cubriría mientras duerme. A veces me pregunto por qué, pero creo que le gusta sentirse libre y cómoda. Después de todo, cada uno de nosotros tiene su propio estilo y preferencias.
Este año la primavera ha florecido, pero ha decidido, como siempre, hacer que el clima sea inestable. Me gusta tender la ropa para sentir su aroma fresco y limpio, pero esta vez también me vi obligada a meterla dentro debido a la lluvia repentina. Es una pena, porque adoro ese momento en que el viento suave seca la ropa y la llena de energía. Espero que pronto el sol vuelva a brillar y pueda disfrutar de mi ropa al aire libre. Y mientras vuelvo a poner todo en orden, los invito a seguir viendo otros videos que les dejo en la descripción. Espero haberles hecho compañía y haber hecho su día un poco más agradable. Siempre es bonito compartir momentos juntos. Por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!